Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 27, por favor. Mateo 27. Estamos ya en la parte final de este evangelio y estamos en este día en el que Jesús fue un día muy importante y muy difícil, ¿verdad? El día comenzó con sus discípulos, comenzó celebrando la Pascua, ¿verdad? En esa noche, dando nuevo significado a la Pascua, hablando de Él como el Cordero de la Pascua que quita el pecado del mundo. Y después de eso lo vemos yendo al huerto de Getsemaní, ¿no? A orar, ¿no? Siendo afligido, ¿verdad? Orando ahí, y a la vez después de eso ser arrestado y llevado, ¿no? a unos juicios, como vimos, bastantes injustos, pero pues Jesús ya estaba padeciendo por nosotros en ese momento, ¿verdad? Jesús ya iba con la determinación de morir por nosotros en la cruz. Y lo que vemos el día de hoy es todo este pedazo, ¿no? Donde Jesús es arrestado, fue llevado delante de Poncio Pilato, lo vimos la semana pasada. Pilato de alguna forma se da cuenta que él es inocente, no halló nada en él, dice, no halló nada en él, es justo, ¿verdad? Pero pues siente mucho la presión de los judíos, ¿no? Gritándole, crucifícale, no nos importa, crucifícale, ¿verdad? Se lava las manos pensando que de esa forma no iba a poder ser inocente de lo que hizo, pero su elección pues lo iba a condenar, ¿no? Y pues su elección fue eso, entregar a Jesús a ser crucificado. Todavía antes de ser crucificado lo azotan, bueno, lo vimos la semana pasada al final cómo Jesús es azotado por los romanos, ¿no? Ya esos azotes eran bastante crueles, y después de eso dice que fue entregado para ser crucificado en el verso 26. Hoy comenzamos el verso 27 al verso 44, ya no llegamos al final del capítulo, pero esta sección donde precisamente nos habla de la crucifixión, el momento en que Jesús es llevado a la cruz y es crucificado y todo lo que está ocurriendo ahí en este momento, ¿ok? Entonces este pasaje nos muestra el momento más doloroso, digámoslo así, y más humillante en la vida de Jesús, ¿ok? Su aflicción, su tortura y su crucifixión, ¿ok? Entonces vamos a ver 3 escenas del sufrimiento de Jesús y en cada una veremos su amor, su entrega, y no solo eso, vamos a ver cómo nos tenemos también que aprender de Él a responder aún cuando estamos padeciendo, ¿ok? Así que vamos a leerlo, estás por ahí, quisiera leerlo, después de eso hacemos una oración para dar inicio con el estudio. Verso 27, capítulo 27 de Mateo. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salía, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Vamos a orar.
Señor, damos muchas gracias por permitirnos estar aquí y poder escuchar tu palabra. Señor, solo queremos eso, escucharte, Padre. Queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo, Señor, que está aquí con nosotros, guiándonos, Señor, en tu verdad, trayendo tu verdad, Señor, no solo en este lugar, sino en cada corazón de los que estamos aquí, Señor. Que podamos entender tu palabra, poder recibirla, Señor, y poder permitir que tu palabra actúe en nosotros, Señor. Háblanos, Señor, enséñanos lo que está escrito para que podamos conocerte mejor y podamos adorarte mejor, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta historia habla de la crucifixión, ¿no? Y al final, cuando Pilato entrega a Jesús, lo dice claramente, ¿no? Le entregó para ser crucificado, en el verso 26. Entonces, vienen los soldados, es muy interesante lo que ocurre, dice que los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, ¿ok? La compañía de soldados que estaba conformada por, algunos dicen que eran 600 hombres, ¿no? Son muchos hombres, ¿no? Pero es una compañía, entre 300 y 600 hombres, había muchos cientos de hombres ahí, ¿ok? Y fueron reunidos con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El presenciar el escarnio y la humillación de Jesús. Precisamente, no necesitabas 300 hombres para poder cuidar a un hombre, ¿verdad? Ni siquiera 300, ¿ok? Jesús había mostrado que él no iba a huir, ¿ok? En ningún momento huyó, intentó huir. ¿Qué estaban haciendo ahí? Simplemente fueron invitados a ver el escarnio de este hombre. Entonces vemos cómo Jesús en ese momento de aflicción y dolor vivió todo este escarnio, burlas, injurias, ¿ok? Él padeció, ¿ok? Y empezamos a ver eso. Jesús sabe lo que es sufrir. Todo este texto que leamos ahorita, y ya lo que vamos a ver la semana que entra, primero Dios, vamos a ver el sufrimiento de Jesús y cómo él, como hombre, ¿no? Porque es Dios hecho hombre, humanamente, ¿no? 100% Dios, 100% hombre, él vivió la aflicción y el dolor de todo esto, ¿ok? No pensemos simplemente que porque Jesús era Dios, entonces él no sintió nada de esto. Para él fue poca cosa, ¿no? ¿Qué tanto podía hacerle unos latigazos, unos clavos en las manos? No, o sea, sí es Dios, pero fue hombre igual que nosotros, ¿verdad? Es lo que la Biblia nos enseña. Él padeció, él conoce el dolor y el sufrimiento, ¿ok? Por eso Hebreo nos dice que tal sumo sacerdote nos convenía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él padeció y fue tentado en todo, igual que nosotros, ¿verdad? Según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿ok? Y él puede compadecerse porque él entiende nuestra condición y nuestra situación y entiende nuestras aflicciones y nuestros dolores, ¿verdad? Y él sabe lo que estamos viviendo también, porque él lo vivió como hombre, ¿ok? Entonces estos soldados fueron llamados simplemente para eso, para ver el espectáculo, digámoslo así, ¿ok? Entonces dice que empiezan a hacer esto, ¿no? Le desnudaron, ¿no? Era común esto, ¿no? Le desnudan aquí para golpearlo, le desnudan para burlarse de él. O sea, ve la humillación. Lo vuelven a vestir, lo llevan a la cruz y ahí en la cruz lo vuelven a desnudar. Comúnmente cuando vemos alguna imagen, ¿no? Bueno, nosotros como cristianos no vemos tanto eso, pero se ven muchas imágenes de Jesús en la cruz y se le ve tapado, ¿verdad? Jesús estaba desnudo en la cruz. Realmente así estaba Jesús. Era una humillación totalmente lo que estaba viviendo, lo que los hombres veían ahí. Así estaba Cristo en esa cruz. O sea, aquí lo desnudan. Dice que le echan encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Todo esto era una burla, ¿ok? Porque dice, eres el rey de los judíos, vamos a ponerle su disfraz de rey, ¿no? Al momento de ponerle esto, estaban anunciando eso, eres el rey, ¿no? El color escarlata, junto con el púrpura, porque Marcos dice que lo vistieron de púrpura, Mateo dice que lo vistieron de escarlata. El púrpura, tanto el púrpura como el rojo escarlata, eran colores que representaban la realeza, ¿ok? Seguramente el manto tenía esos dos tonos, ¿no? Por eso Mateo dijo que era uno y Marcos otro, pero representaba eso, ¿no? Era una burla, ¿ok? Para Jesús. Esa corona tejida de espinas era una imitación también, una imitación burlona de las guirnaldas que usaban los emperadores, ¿ok? Y la caña que le dieron, ¿no? Esa caña que le pusieron, dice, después de la corona de espinas, una caña en su mano derecha, ¿no? Era como su cetro, ¿no?
también era una burla, ¿ok? Estaban burlando de Jesús de esta manera, ¿ok? Esta es una humillación pública, como te decía. Porque no solo lo maltratan físicamente, como veremos, sino que lo están ridiculizando como rey, ¿verdad? Pero hemos visto quién es Jesús. Jesús es el rey de reyes, ¿verdad? Es ver esto como lo irónico. Él, el verdadero rey, acepta la burla sin defenderse, ¿no? Jesús no está defendiendo, ¿verdad? Y Él está recibiendo toda esta humillación, ¿ok? Una corona de espinas que representa más que otra cosa. Las espinas fueron el resultado, ¿recuerdas? Vámonos a Génesis recordando la historia. Las espinas fueron el resultado de la maldición, ¿recuerdas? Dios maldice la tierra, ¿recuerdan? Y en Génesis 3:18, fue por causa del pecado del hombre, obviamente, dice: espinos y cardos te producirá, ¿verdad? Y comerás plantas del campo. Entonces las espinas y eso y el dolor vinieron por causa del pecado, ¿ok? Entonces las espinas nos recuerdan eso, como si fuera el pecado, que Cristo llevando en esa corona nuestro pecado, y eso fue lo que iba a hacer en la cruz, ¿ok? Empiezan a burlarse de Jesús y le dicen ahora, ¿no? Dice que hincando la rodilla se arrodillaban delante de él y le decían, escarneciendo, fíjate las palabras que usa, ¿no? Escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Obviamente era una burla, un tono de burla, era un saludo común que se usaba para un rey: salve, rey, ¿no? Y todo esto era una forma de burla hacia la persona de Jesús. Jesús fue entonces despreciado, traicionado, lo vimos, fue rechazado, insultado, ridiculizado, como te decía, ¿no? Dice el texto, ve lo que dice, verso 30, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Escupiéndole. ¿Alguna vez te han escupido? ¿No? Por accidente, digo yo, ¿no? Es de lo más denigrante y vergonzoso, ¿no crees? O sea, ves esto y lees esto y ya entendiendo quién es Jesús y lo que estaba pasando, sientes rabia en tu corazón, ¿no es así? Dice, ¿cómo pudieron tratarlo de esta manera? Pero nosotros no somos perfectos, ¿okay? Porque aún conociendo a Cristo, de alguna forma también nosotros a veces lo tratamos así. Cuando no creemos, cuando decidimos no obedecerle, ¿verdad? Es como si le estuviéramos tratando de esta manera. Cuando Él quiere reinar en tu vida, ¿verdad? Como Señor, y tú te niegas. Y dices, no, te estás burlando de Él. Por un lado dices, tú eres el rey y le cantas y alabanza, ¿no? Recibe toda la gloria, pero cuando Dios te dice, ok, quiero ver esa gloria en tu vida, y tú dices, no, ¿no es una burla? ¿No? Siempre hemos visto esto, ¿no? Y los hombres están ahí y podemos verlos, pero si tú hubieras estado en ese lugar, yo hubiera estado en ese lugar, seguramente hubiéramos hecho lo mismo. ¿Me explico? O sea, no somos mejores que nadie. Es triste ver esto, pero es más triste, como les decía, ya creyendo en Jesús, tener esa actitud delante de Cristo. ¿Okay? Entonces, cuánta maldad, ¿no? Cuánta maldad puede haber en el corazón y en la mente humana. Esos hombres pensaban que todo esto se lo hacían a alguien que falsamente ambicionaba un trono, ¿no? Un trono terrenal. No se dieron cuenta que estaban realmente burlándose y torturando al dueño del universo, al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. Así fue tratado Jesús. Quiero citar aquí a este pastor inglés del siglo XIX, Charles Spurgeon, acerca de este texto. Él decía, cuando veo al gran sustituto de los pecadores expuesto a tal vergüenza, hablando de Jesús, expuesto a tal vergüenza, burla y ridiculización, dice él, mi corazón se dice, ¿ves lo que merece el pecado? Lo ves desde tu punto de vista. ¿Ves lo que merece el pecado? No hay nada en el mundo que merezca ser tan despreciado,
aborrecido y condenado como el pecado. Porque realmente eso es lo que Jesús está haciendo. Jesús está callado, está soportando esto porque está llevando el pecado de nosotros en la cruz. ¿Se dan cuenta? Porque número uno, Él no merecía esto. ¿Verdad? ¿Ya te diste cuenta que no? Pilato lo vio. No halló nada malo en Él. Él no merecía eso. Y por otro lado, Él podía destruir a todos los que estaban ahí, ¿verdad? Con un chasquido, ¿no? Bueno, sin chasquido también, ¿no? Más grande que Thanos, ¿no? Sin chasquido Jesús podía terminar con todos y no lo hace. Vemos su mansedumbre, su humildad, pero ¿por qué? Porque él sabe lo que está pasando. ¿Ok? En ese momento no hay otra persona que esté más enfocada y que tenga el control de lo que está sucediendo que Jesús. ¿Me explico? Jesús sabe lo que está sucediendo en ese momento. Por eso está callado y solamente está soportando todas las burlas y las injurias, porque Él sabe que eso, y más que eso, merece todo nuestro pecado. Así es, Jesús fue hecho pecado, ¿verdad? Dice Pablo en 2 Corintios, al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿verdad? Para hacernos justicia de Dios en Él. ¿Ok? Dice al final entonces, en el verso 31, después de haberle escarnecido, es lo que vimos, ¿no? Le desnudan, le escarnecen, ¿no? Le escupen, dice el texto. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Quiero que notes esa palabra, le llevaron. ¿Por qué? Porque Jesús ya no podía sostenerse por sí solo. ¿Okay? Los soldados tuvieron que llevarle. Yo sé que seguramente has visto muchas películas acerca de la pasión de Jesús, ¿verdad? Y esa película tan conocida de Mel Gibson, ¿no? La pasión de Cristo, que fue brutal cuando salió, ¿verdad? Pero dicen muchos, ni siquiera se aproxima a lo que realmente fue la pasión de Jesús. ¿Okay? Jesús estaba humanamente destrozado. O sea, tienen que llevarlo. Y así va Jesús, ¿no? A esas alturas, la debilidad humana de Jesús ya se notaba. Después de su agonía en el huerto de Getsemaní, al considerar lo que la cruz representaba, la ira de Dios, ¿recuerdas? Vimos esa agonía, ¿no? O sea, estaba sudando como gotas de sangre, ¿no? Él sabía que iba a cargar más que con el dolor, la burla, el tormento, iba a cargar con la ira de Dios, ¿verdad? Después de eso, los juicios durante la noche y la mañana que llevó sin poder dormir. Después de eso ser golpeado por los judíos, después de recibir los azotes romanos y ahora las burlas de esos soldados, sin mencionar la terrible angustia en su mente y corazón de saber que sería crucificado en unas horas más. No era de extrañar que Jesús no pudiera sostenerse por sí mismo. Su debilidad era evidente, ¿ok? Jesús, así es como vemos cómo Jesús se humilla, ¿verdad? Filipenses 2 nos recuerda eso y nos invita a tener ese sentir. Haya pues en ustedes ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Recuerdas? Filipenses capítulo 2, verso 5. Y nos recuerda eso, ¿no? Cómo Jesús, siendo Dios, no se aferró a su posición, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Tomando la forma de siervo, como un hombre, haciéndose obediente. Se humilló, haciéndose obediente, dice obediente hasta la cruz, ¿verdad? Jesús se humilló de esa manera. Ve esto, hemos estado viendo Mateo, ya llevamos un par de años estudiando Mateo y viendo al Rey de Reyes, porque venimos de estudiar el libro de los Reyes, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Bueno, estaban aquí, algunos apenas llegaron, pero veníamos del libro de los Reyes, vimos a tantos reyes humanos que cometieron tantos errores porque ninguno de ellos iba a ser el verdadero rey, el Mesías, ¿verdad? Por eso venimos a Mateo, porque nos presenta a Jesús como el Rey de Reyes. Es increíble ver cómo el Rey, el verdadero Rey de Reyes, se humilló, ¿verdad? El Rey se humilló para que nosotros podamos ser exaltados. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Y lo hizo de esa manera. Recuerda a Jesús. ¿Okay? Hebreos 12 nos invita a considerarlo, ¿verdad? Cuando nos habla de caminar, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante,
despojándonos del peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia, puestos los ojos en Jesús. ¿Recuerdas el autor y consumador de la fe? El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. ¿Verdad? Y nos habla de eso. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Y aquí lo vemos. Está hablando de eso cuando dice Hebreos. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, menospreciando la cruz, sufriendo lo oprobio. Así tenemos que correr esta carrera de fe. ¿Alguna vez vamos a sufrir, a padecer injustamente? ¿Alguna vez seremos ridiculizados por nuestra fe? ¿Te ha pasado? Bueno, recuerda, Jesús pasó por ahí primero, antes que nosotros, ¿verdad? Si Él lo hizo por mí, ¿por qué no hacerlo por Él? ¿Ok? Vemos eso, ¿no? A Jesús, cada golpe, o sea, esa caña la tomaban y golpeaban la corona, ¿no? De espinas, imagínate, ya ponerle la corona, son espinas. Estaban clavando en su cabeza. Golpearla era clavar más esa corona. Sangre por todo el cuero cabelludo. Así estaba Jesús. Pero vemos eso, ¿no? Esas espinas representan el pecado. Cada espina simboliza nuestro pecado, que Cristo las llevó voluntariamente. Recuerda eso, Jesús pagó por nosotros. Cuando llegues a sufrir maltrato o injusticia, recuerda que Jesús soportó mucho más por amor a ti. ¿Okay? Verso 32, vamos a ver qué sucede ahora. Ahora vamos a ver la crucifixión. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pues después de haber probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y aquí vemos a Jesús cargando el instrumento de su ejecución, ¿no? O sea, así era la cruz, ¿no? La cruz no fue creada por los romanos. Se dice que fueron los persas quienes crearon la crucifixión, pero los romanos la perfeccionaron. Ellos la perfeccionaron. Y era tan cruel que los hacían llevar su propia cruz. Y muchos decían que realmente el camino a donde las tenían que ir a crucificar, realmente tomaban un camino muy largo. O sea, no era como el camino más corto para llegar rápido, sino el más largo para poder hacer como todo un espectáculo, una exhibición para que todos pudieran ver, ¿no? Y pudieran aprender y considerar. Obviamente no faltar a la ley, no caer en ser criminales de esa magnitud. Entonces, así vemos a Jesús, ¿no? Llevando el instrumento de su ejecución. Vemos también su decisión de no aceptar esta bebida que le ofrecen, ¿no? Aquí dice Mateo que es vinagre mezclado con hiel, que es una bebida anestésica, ¿no? Buscaba anestesiarle para soportar un poco más el dolor, ¿no? Lo que buscaban eso, ayudarle a que soportara un poco más el dolor, pero Jesús lo rechaza, ¿no? Y podemos pensar, ¿por qué lo rechazó? ¿No? Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Pero vemos también cómo vemos el acto mismo de la crucifixión. Clavos, despojo, una exposición pública. ¿Okay? Nos dice el verso 32 que Jesús recibió la ayuda de un hombre llamado Simón de Cirene, ¿no? Mostrando lo que veíamos, que ya en este momento Jesús estaba físicamente agotado. Por eso se le pide a este hombre, se le ordena que lleve la cruz con Jesús, ¿no? Y ver a Simón, ¿no? Ayudando a Jesús, ¿no? Nos recuerda el llamado que Jesús nos hace también. Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Nos recuerda eso, ¿okay? Este hombre llevó por un periodo la cruz de Jesús, ¿no? Ahorita vamos a hablar más de eso, pero entonces
Después de eso llegan al lugar llamado Gólgota, que es lugar de la calavera. Algunos dicen porque era una montaña que tenía una figura como de calavera, parecía así, era el nombre, ¿no? Y le dieron a beber vinagre, ¿no? Mezclado con hiel, como te decía, esta bebida. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Dices, bueno, no le gustó, ¿no? Mejor sabía feo, ¿no? Seguramente sabía feo, ¿no? Vinagre con hiel. Pero no fue tanto por eso. Jesús rechaza esta poción de vinagre con hiel. ¿Por qué? Porque Él sabe que Él va a experimentar la muerte estando consciente. ¿Ok? Jesús había decidido ya beber la copa de la ira de Dios. Y eso implicaba no beber de esta mezcla. Jesús estaba diciendo, más bien estaba decidido a gustar la muerte con toda su amargura y experimentar la ira de Dios con los ojos bien abiertos. Eso es lo que estaba pasando. Jesús llevó por completo los sufrimientos por nuestros pecados. Por eso te decía hace rato, Hebreos nos dice, Él sabe lo que está sufriendo. El dolor físico lo conoce. Y ahorita vamos a hablar acerca del dolor físico que Él experimentó en esa cruz. ¿Ok? Jesús llevó por completo el sufrimiento por nosotros. Isaías 53 nos recuerda eso, ¿verdad? Por su llaga fuimos sanados. ¿Recuerdas? Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Todo lo que nuestro pecado causó, Él lo llevó en la cruz. ¿Ok? Versículo 35. Cuando lo hubieron crucificado, y no da más detalles, ¿no?, acerca de la crucifixión. Marcos tampoco da detalles. O sea, la crucifixión era conocida por muchos. Por eso es que no hay más detalles. Todos conocían la crueldad de la cruz. Simplemente dice cuando lo hubieran crucificado, ¿no? Y era una costumbre. ¿Cómo ocurría esto? Desnudar al preso, como te decía. ¿Okay? Por eso los soldados reparten sus prendas, ¿no? Dice, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Estaba escrito, una de las profecías. Hay muchas profecías que se van cumpliendo en este día, en esta hora. Salmo 22:18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y se cumplió a los pies de la cruz. ¿Okay? Y sentados le guardaban allí, ¿no?, los soldados. Estos soldados estaban delante del Salvador. Ahí estaban delante del Salvador. ¿Te das cuenta de eso? ¿Y qué se llevaron? ¿Qué se llevaron? Unas prendas llenas de sangre. Eso fue lo que eligieron. ¿No? Qué triste estar delante de la cruz y llevarte solamente eso, ¿no?, y no ver a Jesús como el Salvador. Más adelante vamos a ver el centurión cómo dice, él verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Ok? Pero eso es lo que están llevando. Marcos, aquí no lo dice, pero Marcos en su evangelio dice que fue crucificado a la hora tercera. ¿Ok? A la hora tercera. Y esto es según el horario judío, que serían las 9 de la mañana. ¿Ok? A las 9 de la mañana fue crucificado. Y fue hasta las 3 de la tarde que Jesús estuvo vivo sobre la cruz. Lo vamos a ver más adelante, el verso 46, cerca de la hora novena. ¿Okay? Si la hora tercera es las 9 de la mañana, la hora novena pues serían las 3, ¿no? 6 horas, ¿ok? Lo que quiero llegar es eso, 6 horas estuvo Jesús colgado en la cruz. 6 horas de un intenso dolor, de una agonía física. Como mencioné antes, la crucifixión era una de las formas de morir más crueles que podía existir. El que era sentenciado a la cruz después de ser flagelado, como lo vimos la semana pasada, lo vestían, ¿ok? Y a la hora de la crucifixión, piensa eso, sus heridas ya coaguladas, eran otra vez abiertas cuando le quitaban la ropa. O sea, lo vestían y obviamente esa ropa se pegaba a la piel con la sangre. Llegaban a la cruz y quitaban la ropa y otra vez las heridas se volvían a abrir. Imagínate eso, ¿ok? Después lo que hacían era colgarlo de espaldas sobre la cruz, una madera. Ahora no creas que una madera que la mandaban ahí a pulir y déjala bien lijita para que no raspe. No. O sea, ¿te imaginas las espinas que se clavaban en la espalda? Así era. O sea, después de tener la espalda ensangrentada, era ponerlo en esa cruz,
¿no? Y sus heridas raspaban con la madera, causando una irritación insoportable. Sabemos que la persona era clavada a la cruz, era clavada al madero, no por las manos, sino por las muñecas. Las manos no resistirían el peso, se clavaban aquí, ¿ok? Produciendo ardientes dolores alrededor de todo el brazo. La posición del cuerpo cuando era levantado, obviamente también se clavaban los pies, ¿no? Y las manos. La posición del cuerpo hacía que un simple respiro fuera sumamente difícil, sumamente doloroso. Poder respirar en esa condición era muy difícil. Y a falta de oxígeno, por no poder respirar bien, los calambres musculares se hacían más severos. Y esto hacía que respirar fuera aún más difícil. O sea, era una lucha para sobrevivir. La persona que era colgada es una persona que estaba en una agonía, estaba muriendo, ¿me explico? Y lo estabas viendo luchar para poder respirar y poder seguir vivo. Así estuvo Jesús 6 horas en la cruz. Para poder tener una respiración adecuada, tenía que levantar su cuerpo, nuevamente empujando los pies perforados, flexionando los codos, tirando de sus hombros con sus brazos clavados por las muñecas, con las heridas abiertas de la espalda, raspando contra la madera, y era algo sumamente espantoso, ¿se dan cuenta? Cada vez que quería respirar tenía que hacer eso. Cada esfuerzo para lograr una buena respiración se volvía algo agotador y agonizante. Y Jesús estuvo así por 6 horas. 6 horas en ese trance, en esa agonía, en ese dolor. Verso 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, porque era lo que lo estaban acusando. Este es Jesús, el rey de los judíos, ¿verdad? Sabemos que la acusación religiosa de los fariseos, de los sacerdotes, fue blasfemia, ¿verdad? Porque se hace Dios. Pero eso no iba a servir delante de los romanos, ¿ok? Delante de los romanos, pues eso no era ni siquiera una sentencia, ¿no? De algún otro delito, o sea, no un delito, pues, menos una sentencia de muerte. Pero decir que era un rey era una sentencia de muerte, ¿por qué? Porque era como traición a César, ¿ok? Y fue por lo que lo acusaron delante de Pilato. Dice que él es el rey de los judíos. Entonces, por eso esa fue su causa escrita. Ese es Jesús, rey de los judíos. Era una costumbre esto, escribir la identidad de la persona condenada y la causa de su delito en un letrero y colocarlo encima de la cruz. La idea era que sirviera de advertencia, ¿no? para el pueblo. Y así es como vemos la cruz y el sufrimiento de Jesús. Es el sufrimiento físico, pero también está el sufrimiento emocional que Jesús vivió. Ya vimos las burlas, la injuria. Y no termina ahí, ¿ok? Pero ¿qué vemos en esta parte? Bueno, veamos a este Simón de Cirene, ¿no? Llevando la cruz de Jesús. Y eso nos recuerda algo. Dios nos llama a llevar las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Y Dios puede usarte para ayudar a otros a cargar con su cruz. Es parte del amor, es parte de lo que Jesús hizo. ¿Ok? Otra cosa que vemos es eso. Cristo sabe lo que es sufrir. ¿Ok? Jesús no está distante del dolor, de tu dolor, aún físico. Una enfermedad, Él sabe lo que el hombre sufre. Y otra cosa que vemos es al ver la cruz y ver el dolor y la aflicción y todo lo que Jesús llevó, tenemos que recordar algo. Ese fue el costo. ¿Ok? Ese fue el costo. Pedro dice, fuimos rescatados no con oro, plata, piedras preciosas, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesús, como la de un cordero inmolado, ¿recuerda? Y exactamente esto. Tu salvación, mi salvación, tuvo un costo, es la sangre real de Jesús. Por lo tanto, tenemos que siempre estar agradecidos, tener un corazón agradecido, nunca olvidar lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús cargó nuestra cruz para poder darnos vida eterna. Eso fue lo que Jesús estaba haciendo. Vamos a ver esta última parte, versos 38 al final, 44, donde siguen injuriando a Jesús. Estando en la cruz, fíjate lo que dice. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz.
De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Te das cuenta de los verbos que usó? Los que pasaban le injuriaban. Los principales sacerdotes le escarnecían. Los mismos ladrones que estaban a su lado se burlaban de él. ¿Se dan cuenta? Así fue lo que Jesús experimentó en la cruz. Jesús fue crucificado, dice el verso 38, al lado, en medio de dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y eso fue para que se cumpliera la escritura. ¿Ok? Isaías 53 nos habla de eso, que fue crucificado y va a estar en medio de los inicuos. ¿Ok? Junto a dos ladrones, fue puesto en el lugar de los culpables. Y es lo que dice Pablo, ¿no? Lo que citaba hace rato, ¿no? Al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, estuvo en ese lugar en el cual no merecía estar. ¿Okay? Entonces vemos cómo la presión continuaba. Aún en la cruz, viendo todo este espectáculo vergonzoso y humillante, aún en la cruz, la gente se burlaba de Cristo. A pesar de haber logrado lo que tanto querían, ellos no estaban satisfechos. Se seguían burlando de Jesús. Ellos le gritaban: sálvate a ti mismo, ¿no? Sálvate a ti mismo. Dice verso 40. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Ah, bien que aprendieron lo que Jesús decía, ¿no? Sí pusieron atención. ¿Tú qué dices eso, no? A ver, ¿no? Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Okay? Qué tentación, ¿no? Para Jesús. ¿Por qué digo eso? Pues porque Él podía hacer eso. Él es el Hijo de Dios. Y creo que podía decirles: ¿sí quieren ver que sí soy el Hijo de Dios? ¿Sí me explicó? Y esa fue la tentación, pero Jesús no vino a eso. Él no iba a mostrar que era Hijo de Dios bajándose de la cruz. Él iba a ser permaneciendo en la cruz, ¿no es así? Y resucitando al tercer día. Es así como iba a hacerlo. Entonces, ellos le decían, se burlaban de él, ¿no? Sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. ¿Pero qué fue lo que Jesús predicó? Lo decía hace rato. Niégate a ti mismo. ¿No es así? Eso es lo que Jesús estaba haciendo, negándose a sí mismo. Por eso dijo: el que quiera venir en pos de mí, el que quiera ser mi discípulo y seguirme, necesita esto, necesita aprender a esto. Llevar su cruz todos los días y negarse a sí mismo. ¿No es así? Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Después vienen los líderes judíos en el versículo 41. De esta manera, o sea, igual también los principales sacerdotes, escarneciéndole, y no solo los sacerdotes, los escribas y los fariseos y los ancianos, todo el séquito, todo el Sanedrín, ¿ok? Decían: a otro salvó, así mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él, ¿no? ¡Wow! Qué fuerte, qué corazón de esos hombres tan duro, ¿no? Ellos reconocen algo. A otro salvó. ¿Sí? Lo vieron. Pero eso no les bastó para rendirse delante de Jesús. Aún aquí se están burlando de eso. Tanto aquellos que pasaban como los principales sacerdotes escarnecían e injuriaban a Jesús diciendo: desciende de la cruz, sálvate a ti mismo. Pero Jesús no vino a eso. Jesús vino a morir de esta manera precisamente. Y nada lo haría renunciar. Nada lo haría abandonar su misión. ¿Se dan cuenta? Por eso cuando vimos Getsemaní fue cuando les dije, cuando Jesús va y ora 3 veces: Padre, Padre, todo es posible para ti, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Y su agonía decía: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí fue donde Jesús ganó esto, ganó la cruz.
Ahí fue cuando la tercera vez le dijo a sus discípulos, párense, ya, está ganado. Viene aquel que me entrega. ¿Recuerdan? Ahí fue donde Jesús pudo renunciar y decir, ¿sabes qué? Mejor no voy. Humanamente Jesús dijo, sí, el espíritu está dispuesto, pero la verdad es que la carne es débil. Él como hombre reconoció eso, decía, nunca pecó obviamente, pero él estuvo en esa posición de debilidad, ¿se dan cuenta? O sea, él sabe lo que es sufrir, batallar, ¿ok? Ser afligido. Pero aquí ya no iba a renunciar, ¿ok? Ya no había forma de que él renunciara. Jesús soportó todo sin queja alguna y lo hizo porque sabía que estaba haciendo la obra que el Padre lo había enviado para hacer. Pero a pesar de toda la agonía, el dolor, el sufrimiento que llevaba soportando, lo que más temía y le angustiaba estaba por venir, ¿no? Aquí vemos el desprecio total, la multitud, los líderes e incluso los que están crucificados con él se burlan. ¿Ok? Lo mismo es el verso 44, le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Se burlaban de él. ¿Qué nos muestra esto? Jesús fue abandonado por todos. Los discípulos lo abandonaron, ¿verdad? Todos se burlaban de él. Nadie tuvo compasión de este hombre, ¿verdad? Nadie tuvo misericordia, ni tantita misericordia, ni tantita compasión. Todos lo abandonaron. ¿Sabes para qué? Para que nosotros no fuéramos abandonados por él. Precisamente es lo que está pasando. El Rey de Reyes fue despreciado para que tú y yo fuéramos aceptados. Eso fue lo que costó. Jesús fue humillado como rey para poder coronarte como hijo, para poder hacernos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? No olvidemos cuál es el propósito de esto. No olvidemos lo que Jesús estaba consiguiendo, porque podría verse como una derrota. Todos lo vieron como una derrota. ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el Mesías? Se están burlando. ¿Dónde está? Porque no han entendido nada. Jesús estaba ganando, ¿verdad? Estaba teniendo la victoria, porque Él va a resucitar. Jesús, siendo rey, fue humillado para que nosotros fuéramos coronados hijos de Dios. La siguiente semana vamos a continuar viendo lo que sigue, que es su muerte en la cruz. Y todas las cosas que están pasando ahí. Pero repasemos lo que vimos. Vimos a Jesús, el rey, siendo humillado, ¿verdad? Por los mismos soldados, burlándose de él de la forma más vil, más vergonzosa. Vemos cómo Jesús llevó su cruz, ¿verdad? Fue ayudado porque ya no podía más. Llegó al lugar donde fue crucificado, soportando el dolor físico, dolor tremendo que seguramente ninguno de nosotros vamos a experimentar ningún día. Y por último vemos cómo Jesús aún en la cruz fue despreciado e injuriado por todos, fue abandonado. Y así lo vimos, el rey humillado, cargando nuestra cruz, crucificado entre pecadores, pero también cumpliendo su misión y revelando su verdadera gloria. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Así como veíamos con Simón, quien le ayudó a llevar la cruz, nosotros también estamos llamados a tomar parte del sufrimiento de Cristo. ¿Para qué? Para poder mostrar su amor a este mundo. Y Jesús lo dijo: si a mí me trataron así, ¿qué esperan ustedes? En el mundo tendrán aflicción, ¿verdad? En el mundo va a haber aflicción para cada persona que ponga su fe en Jesús. Pero confíen, dijo Jesús, yo he vencido al mundo, ¿verdad? Pero ¿cómo lo venció? ¿En dónde lo venció? ¿En un trono? No, ¿dónde lo venció, familia? En una cruz. ¿Te das cuenta?
en una cruz. Aquí hay un llamado para nosotros y es eso, llevar también en este mundo la aflicción de Cristo cuando nos identificamos con Él, ¿ok? Jesús pagó por nuestro pecado en esa cruz. Todo lo que estaba pasando aquí, tú y yo lo merecíamos. Toda esa burla, esa humillación, esa vergüenza, ese dolor, ese sufrimiento, todo eso lo merecíamos porque tú y yo pecamos contra Dios. Es lo que dice la palabra. Pecar habla de pasar un límite, ¿ok? Habla de eso. Y todos pecamos contra Dios. Le hemos ofendido. Y merecemos la muerte eterna. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo a morir por nosotros para pagar ese precio. Y que tú y yo no pagáramos eso por la eternidad. Entonces, si has creído en Jesús y entiendes esto, ¿sabes qué tiene que producir esto en nosotros? Agradecimiento. ¿No es así? Un corazón agradecido por su sacrificio. Y recordar y decir, gracias Señor. Gracias por tomar mi lugar de esa manera. Si vas a vivir así, vas a encontrarte con burlas también, ¿verdad? Vas a encontrarte con burlas, con desprecio, con injurias. Pero no te avergüences de tu fe. No te avergüences de aquel que no se avergonzó de ti. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, ¿recuerdas? La fe en Cristo siempre desafiará los sistemas de este mundo y por eso vamos en contra de este mundo y vamos a ser fuertemente criticados. Algunos asesinados también, ¿verdad? Pero no te avergüences. Carga tu cruz con gozo y sigue a Jesús cada día, como Él nos invitó. El sufrimiento por Cristo no es pérdida, es un privilegio. Así lo hicieron los apóstoles, así lo vivían. Ellos decían, no soy digno ni siquiera de padecer por Jesús, por su nombre, ¿verdad? Todos estos hombres, bueno, los discípulos, todos ellos murieron por Cristo, dieron su vida por Jesús. Porque vieron esto y entendieron esto. El Evangelio nos llama a poder vivir como Cristo vivió. Entonces, si eres creyente, este pasaje nos invita a renovar tu compromiso con el Señor. Nos invita a renovar tu gratitud, vivir en agradecimiento a Cristo, ¿verdad? Y si no has creído en Jesús, es una invitación a que el día de hoy puedas verlo como tu Salvador. Aquel que sufrió y murió por ti en esa cruz. Porque eso que veíamos, eso era lo que cada uno nos merecíamos por haber pecado contra Dios. Así de grande es el pecado. Y Cristo murió por nosotros. Así que vamos a orar, vamos a terminar dándole gracias a Dios, ¿les parece? Señor Jesús, damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, gracias por lo que hiciste en esa cruz. Como oveja a matadero fuiste, Señor. No abriste tu boca, porque en ese momento ya estabas llevando nuestro pecado, Señor. En ese momento tú ya te estabas llevando nuestra culpa, eras culpable. Y cuando somos culpables, Señor, lo más sensato que podemos hacer es callar y aceptarlo. Y tú callaste, Señor. No te defendiste en nada. Fuiste azotado, golpeado, escupido, injuriado, ridiculizado, avergonzado, humillado. Y todo eso fue por nosotros. Señor Jesús, gracias. Gracias por haber hecho eso. Porque ellos te decían, bájate, sálvate. ¿Qué hubiera sido de nosotros si hubieras hecho eso, Señor? ¿Qué hubiera sido de nosotros si tú te hubieras salvado? Estaremos condenados, Señor. No habría oportunidad para nosotros. Y le doy oportunidad.
Y hay gracia. Es lo que vemos hoy. En esa cruz hay gracia para todo aquel que se acerque con fe y crea y acepte tu sacrificio por el nuestro. Señor, hay gracia. Y te pido eso, Señor. Si hay alguien aquí que no ha creído en ti, no te ha conocido, Señor, yo te ruego que sea el día de salvación, en que pueda poner su fe en ti, y que pueda entender esto, que todo esto que veamos hoy, lo hiciste por Él, por mí. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos como tus hijos ahora a seguir viviendo por fe y para fe, Señor, confiando en ti, entendiendo y sabiendo que todo lo que vivimos no se compara a lo que tú sufriste. Y aún lo que sufrimos, y podemos sufrir tanto en burlas, Señor, emocionalmente como físicamente, Señor, tú lo conoces, tú conoces ese dolor porque tú lo llevaste. Tú sabes lo que vivimos, Señor, y te puedes compadecer de nosotros. Señor, nadie se compadeció de ti en esa cruz. Y tú te compadeces de nosotros. Gracias. Gracias. Nuestro gran sumo sacerdote, gracias. Gracias, Señor Jesús. Y Padre, gracias por haber enviado a Cristo a morir por nosotros. Gracias por haber dado lo más valioso que tenías. No fue oro o plata, no fueron piedras preciosas como veíamos, dice a tu Hijo por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo Jesús. Ayúdanos a seguir caminando en agradecimiento, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. El día de hoy nos vamos de aquí, Señor, con un corazón agradecidos, y permítenos irnos meditando en lo que tú nos hablaste, Señor. Dándonos entendimiento, por favor, Señor. Llévanos con bien a casa y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.